¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a comentar los altercados que sucedieron ayer por la noche, ocurrieron ayer por la noche en la concentración de la selección peruana de fútbol. Unos altercados que acabaron con, empujones entre la policía y algunos jugadores de la selección de Perú y con uno de los jugadores detenido, aunque ya ha sido puesto en libertad. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, ayer por la noche se producían unos altercados entre jugadores de la selección de Perú y la Policía Nacional. Hay que señalar que la selección de Perú está aquí en Madrid, están alojados en un hotel de Madrid porque hoy se enfrentan a Marruecos en un partido amistoso y ayer pues algunos aficionados se acercaron a ver a los jugadores, a ver a los futbolistas peruanos que se alojaban en ese hotel. Como siempre que se producen este tipo de eventos, este tipo de situaciones, pues la Policía Nacional, en concreto la Unidad de Intervención Policial, que son más conocidos como antidisturbios, pues crean un perímetro de seguridad para que pues los aficionados no se puedan acercar en exceso a los jugadores y así evitar pues conflictos entre unos y otros y evitar pues cualquier cosa, ¿no? Se ve perfectamente cómo están los jugadores de Perú, pues en esa zona saliendo del hotel o entrando al hotel o por la zona de la entrada del hotel, y los aficionados están en otra zona vallada que, como digo, está con ese perímetro de seguridad. En un momento dado los jugadores pues quieren acercarse a los aficionados, no sé, hacerse fotografías, lo típico, y entonces la policía que está allí pues se lo impide que crucen ese perímetro de seguridad, evidentemente por razones de seguridad. Esto no hace falta decirlo, no es por capricho de la policía, no es porque a la policía no le apetezca que los jugadores se acerquen a hacerse fotos con los aficionados porque no les parece bien, simplemente es por razones de seguridad. Se hizo ayer y se hace siempre que ocurren este tipo de situaciones, pero es verdad que pues no hubo las mejores formas entre unos y otros, vamos a dejarlo ahí, y al final se produjo un altercado entre varios de los jugadores de la selección peruana y varios agentes de la policía. He leído y he escuchado de todo, incluso que la policía confundió a los jugadores con aficionados. Yo esto es una teoría que no me creo, sinceramente. De los vídeos que graban los propios aficionados, de los vídeos se puede ver perfectamente cómo pues la expedición de los jugadores van todos vestidos de la misma manera, con sus neceseres, están todos por la zona de la entrada del hotel, con cámaras alrededor, les van grabando, tienen un equipo que les va siguiendo y los aficionados están en su perímetro, en su valla, haciéndoles fotos, grabándoles. O sea, se distingue perfectamente quiénes son los aficionados y quiénes son los jugadores. No creo que existiera una confusión por parte de la policía a la hora de confundir aficionados con jugadores. Creo que el problema viene cuando uno de los policías, digamos que aparta, no de la mejor forma, a uno de los jugadores peruanos, en este caso a Yotun, le aparta así con la mano, impidiéndole acceder a la zona de los aficionados. Ya digo que no son las mejores formas utilizadas por este agente. Yotun no se lo toma nada bien y reacciona con un empujón. Poco más o menos le viene a decir con ese empujón: a mí no me toques así o a mí no me apartes así, y a partir de aquí se desencadena. Los policías defienden a los policías, se enfrentan contra los otros y los otros defienden a sus compañeros y se enfrentan contra los policías. Es un altercado, la verdad, que da bastante vergüenza ajena, es un poco lamentable por parte de ambas partes porque al final pues los jugadores están ahí para hacer su trabajo, para saludar a los aficionados y ya está, y la policía está ahí para evitar situaciones pues como las de ayer, como las que se vivieron ayer, donde ellos estaban involucrados para salvaguardar la seguridad de la gente y no para protagonizar este tipo de espectáculos, ¿no? Pero he de decir que para mí yo creo que va a quedar como algo anecdótico. Ayer se empezó a especular con un montón de cosas, sobre todo fueron 4 los jugadores involucrados en este sentido, sobre todo Pedro Gallese, que fue uno de los detenidos o el detenido que se llevó a la policía a la comisaría a declarar, pero también estaban José Carballo, evidentemente Yotun y Alex Valera como 4 de los jugadores más implicados en todo este asunto. Se empezó a especular con que los 4 habían sido detenidos, con que se les había retirado el pasaporte, que pasarían a disposición judicial, que hoy tenían que jugar el partido pero luego tenían que volver a ir a declarar. Al final el consulado lo único que ha confirmado es que efectivamente Pedro Gallese fue detenido, se lo llevaron a la comisaría a tomarle declaración y a eso de las 3 de la mañana fue puesto en libertad, se reunió con sus compañeros en el hotel y esta noche pues jugará su partido contra Marruecos.
No ha trascendido mucho más acerca de lo que va a pasar, sobre las posibilidades reales que existen de que tenga que pasar a disposición judicial, de que tenga que volver a prestar declaración ante el juez. Yo ya os digo que sinceramente creo, mi opinión es que esto no va a quedar absolutamente en nada, que el consulado, los diplomáticos y todos van a poner de su parte para que esto quede aquí y ya está. Pero, evidentemente, os quiero comentar los artículos que se podrían aplicar, los artículos del Código Penal que se podrían aplicar o que la policía habría intentado, bueno, pues alegar, utilizar en el caso de que este altercado se hubiese producido con personas de a pie, con ciudadanos. No digo que los futbolistas tengan que tener un régimen distinto, no digo que se les tenga que aplicar a ellos otras leyes, que sean dioses supremos a los que no se les puede tocar, pero creo que la diplomacia en este caso y los consulados, pues al final van a hacer que esto no vaya a más. Si fuera a más, desde luego, la policía intentaría aplicar estos artículos de aquí o intentaría que se aplicasen estos artículos de aquí. Son dos artículos referidos a la resistencia a la autoridad, al desorden contra la autoridad. Uno habla de una resistencia más grave, donde se utiliza violencia o intimidación contra los agentes, y otro habla de una resistencia más pasiva. La resistencia grave se recoge en el artículo 550 del Código Penal, que dice que son reos de atentado los que agredieren o con intimidación grave o violencia opusieran resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Y en el apartado 2 se recoge la posible condena, la posible pena a la que podrían quedar sometidos, que son penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses. Evidentemente, aquí nadie va a ir a la cárcel por esto, ningún jugador va a ir a la cárcel por este altercado, eso sobra decirlo, pero bueno, este es el artículo que se les podría aplicar en el caso de que hubiese una investigación, se celebrase un juicio y quedase probado y demostrado que uno o varios jugadores de Perú pues llevaron a cabo este tipo de acciones, que luego esto estaría por demostrar. Digo lo que la policía intentaría alegar para que estas personas fueran condenadas por resistencia grave. Luego hay otro tipo de resistencia, mucho más pasiva, sin violencia, sin intimidación, mucho más leve, que no creo que se aplicara porque en el momento en que se produce ese empujón por parte de Yotun, yo creo que la policía iría más por el 550. Pero bueno, vamos a comentar también este artículo 556, que recoge una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses. Insisto, resistencias mucho más leves, sin violencia, sin intimidación, sin absolutamente nada. Ya digo, creo que si esto fuera un altercado contra ciudadanos de a pie, en una manifestación, ciudadanos que muestran resistencia a la autoridad, que se enfrentan a los agentes, que les empujan y demás, seguramente los agentes les detendrían, pasarían a disposición judicial, seguramente hubieran pasado ya, y se les intentaría aplicar ese artículo 550 del Código Penal que habla de resistencia grave y que serían multas o pena de prisión de 1 a 4 años. En este caso concreto, creo que la diplomacia, los consulados, los agentes y todo el mundo va a hacer que esto quede en nada, que sea meramente anecdótico. Yo sinceramente, y esto ya es una opinión personal, particular, no le doy mayor importancia. O sea, no me parece extremadamente grave lo que ha pasado, no me parece una barbaridad, no me parece, no sé, evidentemente es vergonzoso, porque da un poco de vergüenza ajena verlo, como bueno, pues jugadores y agentes que se supone que unos están ahí para proteger a los otros y los otros agradecen la función de los que les están protegiendo, pues se enzarzan en una discusión absurda y en un incidente absurdo. Pero bueno, estas cosas pueden pasar cuando uno siente que le han tocado de más, cuando uno siente que le han apartado de más y otro siente que le han empujado de más, y al final, como os decía antes, pues unos intentan defender a sus propios compañeros y los otros hacen exactamente lo mismo. La Federación Peruana de Fútbol ha sacado un comunicado, dice que lamenta los hechos ocurridos en Madrid, donde se realizaba el tradicional banderazo de los hinchas en apoyo a la bicolor. Es totalmente solidaria y respalda a nuestro seleccionado Pedro Gallese, a quien como corresponde hemos acompañado desde que suscitó el incidente en los exteriores del hotel de la concentración de la selección previo al partido amistoso contra Marruecos. Asimismo, reiteramos que somos respetuosos a las autoridades y procedimientos de cada país que visitamos, y por esta razón estamos a plena disposición de los organismos de control internos y externos para ayudar a esclarecer lo sucedido. Agradece la colaboración del consulado y del abogado, y finalmente invocamos a la calma y tranquilidad de nuestros hinchas y expresamos nuestro total rechazo a la violencia. Continuaremos promoviendo el respeto mutuo y velaremos por la integridad y derechos de Pedro Gallese y de todos nuestros seleccionados. Bueno, como os he dicho, yo creo que no debería llegar a más este incidente, no debería llegar a tener más consecuencias.
Luego, evidentemente, hay cosas que no me gusta leer, o sea, por ejemplo, lo que os he dicho antes, creo que no es que la policía confundiese a los aficionados con los jugadores, tampoco creo que la policía llegase allí a agredir a los jugadores de Perú, como también he leído, tampoco creo que los jugadores de Perú se presenten ahí a agredir a la policía porque no tiene sentido, simplemente es un incidente donde, como he dicho antes, pues uno toca un poco de más, aparta un poco de peor forma a otro, ese otro pues no lo deja estar, se calienta, empuja y empiezan y ya está. Desde mi punto de vista no debería tener más consecuencias, independientemente de que, bueno, el Código Penal recoge lo que recoge, pero yo creo que en este caso concreto, pues jugadores de Perú jugarán el partido de esta noche en el Metropolitano frente a Marruecos y luego se irán a los países. Esto se acabó, o sea, quedará como una mera anécdota, evidentemente una anécdota, bueno, muy mediática, muy viral y donde cada uno pues puede tener su opinión, evidentemente, y puede mostrarse a favor o en contra de uno de los bandos o de los dos o de ninguno o hacer lo que quiera, pero que yo creo que no va a tener más consecuencias. Quiero saber, como siempre, qué opináis vosotros, qué os parece lo que habéis visto, qué os parecen las imágenes, qué opinión tenéis de todo esto. Como siempre, dejádmelo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.